Bienvenidos al conjunto de microtutoriales Excel Intermedio Bloque 2. En este conjunto de videos daremos continuidad a los temas de este nivel. Vamos a ver lo que son las funciones condicionales. No son todas, pero son una de las más importantes. La función si, sumar.si, sumar.si.conjunto, contar.si, contar.si.conjunto. Entenderemos lo que son las referencias absolutas y relativas. Trabajaremos con el administrador de nombres. Aplicaremos auditorías de fórmulas. Aprenderemos a importar datos. Consolidaremos información. Aprenderemos a crear formularios sencillos. Conoceremos cómo proteger datos tanto de la hoja como del libro y cómo compartir información. Y finalmente terminaremos el conjunto de videos con la personalización de las cintas de herramientas. Bien, primeramente conoceremos la función si condicional. Esta función es una función tremendamente poderosa. ¿Por qué? Porque yo puedo a través de ella realizar algo que denominamos una prueba lógica y efectuar alguna acción si en esa condición o prueba lógica la encontramos como verdadera, o bien realizar una segunda acción si la prueba lógica es falsa. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primeramente, como lo comentamos, tenemos que establecer una condición dentro de la función. Esta condición es algo que denomina Excel prueba lógica. La prueba lógica es una comparación que vamos a hacer entre un valor y una celda, o entre un conjunto de celdas, o entre un valor constante y otro valor constante, o bien una fórmula con respecto a otra. Esta comparación que vamos a realizar la vamos a llevar a cabo mediante los operadores de relación igual a, o igual que, mayor que, menor que, diferente a. Y también tenemos pues el mayor igual, menor igual, que son operadores que realizamos o aplicamos directamente sobre nuestra prueba lógica. Ahorita vamos a ver un ejemplo sencillo para que pueda quedar muy claro cómo aplicar estos operadores de relación para nuestras pruebas lógicas. Entonces, cuando esta prueba lógica se da, es decir, cuando un valor es igual a o bien mayor que, menor que, diferente a, etc., entonces se va a ejecutar una acción. Esta acción vamos a denominarla valor si verdadero. Si la condición que yo estoy estableciendo, es decir, si la comparación que manejo no se da, es decir, es falsa, entonces va a llevarse a cabo una acción. Esa acción va a denominarse valor si falso. Cada uno de estos elementos va a estar dividido o separado por una coma. Así es como lo va a identificar Excel. Pero hay que tener mucho cuidado porque puede ser que en algunas versiones, si tenemos configurado el idioma al español de España, quizá tenga que poner en lugar de una coma un punto y coma como separador de cada uno de los elementos de nuestra función. Para que quede más claro el concepto, vamos a llevar a cabo este ejemplo que es muy sencillo. Tenemos aquí en la celda F34 un valor y en la celda H34 debe indicarme si el valor es positivo o negativo. O sea, yo pongo aquí el número 8 y debe aparecer el valor positivo, o escribo cualquier otro valor, digamos un valor negativo, menos 3, y tiene que aparecer la palabra negativo. Entonces, determinar si el valor de la celda F34 es positivo o negativo. Y esto lo vamos a utilizar o lo vamos a llevar a cabo en la función que escribamos en la celda H34. De hecho ya está escrito, vamos a analizarla y ahorita vamos a hacerlo directamente con otro ejemplo. Vamos a escribir la función directamente con otro ejemplo. Aquí escribo la función, antecedo el signo de igual, que recuerden ustedes que siempre, ya sea en fórmula o función, debemos agregar el signo de igual para que Excel lo identifique como una fórmula o como una función. Escribimos el nombre de la función, que se llama si. Y recuerden que cuando escribimos un nombre de función válido, automáticamente Excel me muestra un
una pequeña etiqueta en donde me indica la estructura o la sintaxis de la función que estoy escribiendo. Entonces, pongo sí, el paréntesis tiene que ir pegado, la función sí con el paréntesis, y aquí es donde yo tengo mi prueba lógica. La prueba lógica que estoy realizando, ¿cuál es? Estoy comparando el contenido de la celda F34, o sea, este valor, lo estoy comparando, preguntando con respecto a ¿qué? Con respecto a 0. O sea, si F34 es mayor que 0, significa que el número es positivo. Por lo tanto, la prueba lógica se daría en caso que el contenido de la celda F34 fuera positivo. Entonces, ¿qué sucede? Si es positivo, ¿qué acción es la que va a llevar a cabo? O sea, el valor sí verdadero, pues va a desplegar la palabra positivo en la celda H34, va a desplegar la palabra positivo. Cualquier texto que despliegue debe estar encerrado entre comillas, porque de otra manera Excel lo identificaría como un nombre de celda y lo evaluaría como tal. O tal vez podría generar algún mensaje de error. En dado caso que la comparación no se dé, por ejemplo, en este caso, el -3 pues no es un valor mayor que 0. ¿Qué sucede? Pues como la prueba lógica fue falsa, entonces me va a desplegar el mensaje negativo. Igual que en el caso de los valores sí verdaderos, cuando escribo algún texto, pues tiene que quedar encerrado entre comillas. Entonces, al momento de presionar Enter, automáticamente hace una comparación entre el número 0 con respecto a la celda o la celda con respecto al número 0, ¿sí? Y si yo escribo cualquier otro valor, en este caso el número 9, pues me va a aparecer el valor positivo. Ahora, ustedes se preguntarán por qué aparece positivo en color negro y si pongo un valor negativo aparece un texto en color rojo. Pues como ustedes recordarán, en tutoriales anteriores hemos trabajado el formato condicional, y en este caso el formato condicional se los voy a mostrar. Nos vamos a formato condicional, administrar regla, y agregué un formato condicional que indica si el valor de la celda es la palabra negativo, o sea, identifica la palabra negativo, entonces aparece el formato en color rojo. Esa es la razón por la cual al aparecer un valor negativo me aparece la palabra negativo en color rojo. Cuando tengo un valor positivo aparece la palabra positivo en color negro. Pero en este caso no es porque haya agregado un formato condicional para la palabra positivo, simplemente no aparece el valor o el color de default. Ahora vamos a utilizar otro ejemplo en el cual interviene una fórmula en lugar de un texto cuando la condición ya sea verdadera o sea falsa. Vamos a calcular la función f de x igual a 1 sobre x siempre y cuando x sea diferente de 0. Es decir, si el valor es 0, que me despliegue no se puede calcular. En este caso vamos a hacerla aquí, vamos a partir de 0, desde el inicio, y vamos a escribir la función. Signo de igual, sí, paréntesis, y vamos a preguntar en la prueba lógica el valor de x, o sea, el contenido de la celda F50 es igual a 0. Si el valor es igual a 0, significa que al sustituir el valor en la función 1 sobre x, pues no se va a poder calcular o está indeterminado. Entonces, si eso es igual a 0, significa que no podemos calcular la función. Por lo tanto, escribimos no se puede calcular. Es más, podemos poner la función, por decir un texto. De lo contrario, cuando ponemos la coma automáticamente me despliega el valor si falso. De lo contrario significa que puede ser un valor positivo o un valor negativo, y entonces podemos realizar el cálculo.
aquí ya estamos agregando una fórmula a la función si condicional y lo único que debemos hacer es introducirla, poner 1 sobre el valor de x, que es la celda F50. ¿Sí? Es el cálculo que vamos a realizar. Entonces presionamos Enter y efectivamente, como x vale 0, pues no podemos calcular la función. Si yo pongo cualquier otro valor, automáticamente me genera el resultado de esa fórmula. Cualquier valor, puedo meter un valor negativo y también lo va a efectuar. Nuevamente vamos a revisarla. Si F50 es igual a 0, o sea, si el valor de x, en este caso, que se encuentra en la celda F50, vale 0, entonces que me despliegue este mensaje. De lo contrario, pues podemos realizar o calcular el valor 1 sobre la función o la fórmula 1 sobre x, que está especificada aquí. De lo contrario, entonces vas a calcular 1 sobre el valor de x que se encuentra en la celda F50. Ahora vamos a ver un ejemplo de la función si condicional pero anidada. ¿Qué significa esto? Que haya una función si condicional dentro de otra función si condicional. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la palabra hombre cuando el valor de la celda F67 sea H y mujer cuando sea M. Entonces vamos a poner lo que ya aprendimos hace rato. Si el valor de la celda es igual a H, por ejemplo, entonces va a escribir la palabra hombre o va a desplegar la palabra hombre. De lo contrario, pues va a desplegar la palabra mujer. Listo. Entonces, aquí ¿por qué me está desplegando la palabra mujer? Porque dentro de la condición yo estoy poniéndole que si no aparece una H, entonces significa cualquier valor, o sea, una H o cualquier otro valor, entonces me va a desplegar la palabra mujer. Si detecta en la celda F67 una H, entonces despliega la palabra hombre. O sea, si yo pongo una H aquí, aparece hombre. Pero cualquier otra cosa que yo escriba va a aparecer mujer. Y si pongo una M, pues también aparece mujer. O sea, necesariamente debo escribir una H para que aparezca hombre. Pero cualquier otro valor que yo escriba va a aparecer mujer. Entonces, ¿cómo puedo yo indicarle que o me aparezca mujer o me aparezca hombre? Pero cuando aparezca una M, mujer, cuando aparezca una H, hombre. Y si no escribo ninguna de las dos, que aparezca, por ejemplo, no definido. Entonces, como en una condición si condicional solamente puedo tener o falso o verdadero, podemos agregar en cualquiera de las dos condiciones, o de las dos acciones, perdón, podemos agregar una condición más. O sea, una condición, un sí o una función sí anidada, una condición anidada. Entonces, a ver, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, a llevar a cabo. Vamos a volver a escribir. Si esta función, si la celda F67 es igual a H, entonces que sí escriba o que despliegue la palabra hombre. De lo contrario, tenemos que ahora preguntar si lo que se escribió en la celda F67 fue una M. Por lo tanto, tenemos que escribir si la celda F67 es igual a una M, entonces que escriba o despliegue la palabra mujer. Si entonces no se da la condición de H y al preguntar si se da la condición M tampoco se da, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces que me diga no determinado. No determinado. Cerramos el paréntesis. Vean ustedes que aparece en color rojo estos paréntesis. Y tengo que cerrar el paréntesis de la condición más exterior. En este caso de la primera condición si condicional. Y presionamos Enter.
Y notarán ustedes que despliega el texto, vamos a alinearlo a la izquierda, el texto no determinado porque aquí tenemos un valor que es inválido. Si yo pongo la H, me va a desplegar la palabra hombre. Si escribo la M, aparece mujer, pero si yo pongo cualquier otro valor, aparece no determinado. Y es así entonces como trabaja una función de sí condicional anidada. Esta se llama una función sí condicional anidada. Es decir, es una función sí condicional dentro de otra función sí condicional. Y de hecho pueden existir n condiciones sí condicionales anidadas. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo observen a continuación. Por último, vamos a ver un ejemplo mucho más complejo de el uso de la función sí condicional. Tenemos, por ejemplo, aquí una tabla que señala los criterios del programa Hoy no circula del segundo semestre. Si yo escribo, por ejemplo, la terminación de placa, digamos 7, aquí me dice que en qué mes debe verificar. Entonces verifica los meses de agosto y septiembre. Si escribo, por ejemplo, la terminación 0, despliega noviembre y diciembre. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí necesitamos agregar un elemento adicional. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir el número, por ejemplo, el número 9 o el número 0. Entonces, si escribo el número 9, aparece también que en noviembre y diciembre se realiza la verificación. O puedo escribir el número 7 y es agosto-septiembre, o el número 8 y también me dice que es agosto-septiembre. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para no hacer muy largo el video, vamos a revisarlo con esta función ya construida. Vamos a presionar doble clic para visualizarla. Primeramente, voy a preguntar si el valor de la celda H101 es la celda que tenemos aquí, es igual a 1. Y también, o en este caso, agrego una condición, bueno, en este caso sería un operador O, y voy a preguntar, ¿la celda 101 vale 1 o vale esa celda 101 vale 2? ¿De acuerdo? En este caso, voy a poner este operador lógico, me va a indicar justamente si es este valor 1 o este valor 2. Si es verdadero esto, ya sea que valga 1 o valga 2, entonces va a desplegarse las palabras octubre y noviembre. Si no fue el operador, si no fue la celda H101 1 o 2, entonces vamos a volver a preguntar si esta celda vale 3 o vale 4. Si esa celda vale 3 o 4, entonces que me despliegue septiembre y octubre. Si no fue tampoco 3 o 4, preguntamos si el valor de la celda H101 vale 5 o vale 6. Y si fue cierto, entonces me despliega el texto julio y agosto. Si no fue ni 5 ni 6, entonces abrimos otra condición preguntando si el valor de la celda vale 7 u 8. Entonces, si fue cierto, entonces me despliega agosto y septiembre. Si no fue cierto, entonces volvemos a preguntar y así sucesivamente. De tal manera que estamos teniendo 1, 2, 3, 4, 5 funciones condicionales en una sola celda. Podríamos tener más funciones condicionales. Podríamos agregar, por ejemplo, para la tabla para el primer semestre del año y determinar cuáles las fechas o cuáles son los meses en que se verifica el automóvil. Bien, por el momento es todo. Ve al siguiente video, Excel Intermedio 9.2, donde aprenderemos a utilizar la función sumar.si. Mi nombre es Cuauhtémoc Vélez y le doy las gracias.